porque acabamos de abrir una nueva sección con nuestro pediatra favorito, así se llama el tema, y pues le damos la bienvenida al doctor Palomares, así que vamos a darle un fuerte aplauso que anda aquí. Aparte tenemos público en vivo, estamos todos aquí. ¿Cómo se siente, doctor? Yo contento de estar aquí y pues tratemos de abordar temas y cosas que sean de interés público y que además les sirvan a las personas que nos ven de aquel lado. Así es. La verdad es que es una sección que mucha gente estuvo pidiendo. Tuvo mucho éxito, doctor. La verdad es que estuvimos compartiendo y mucha gente dijo, sí, yo lo conozco, ese ya tiene a mi hijo, a mi hija. Que me des descuento. Sí. No, descuentos no hay. Pero sí lo estuvieron pidiendo, que estaban pendientes de querer saber más de usted, en sí la sección estuvo solicitada, ¿no? Entonces, lo prometido es deuda y ya estamos aquí con el doctor Palomar. Bienvenido sea. Muchas gracias, doctor. Aparte empezamos un poco tardecito porque estamos transmitiendo desde su consultorio, que para los que no sepan, pues estamos desde el Hospital Ángeles, el consultorio de 168. 5. 265. No, bueno, pero bueno, 265. Entonces estamos aquí. El día de hoy, cuéntanos un poquito, Doc, cómo empezó en la pediatría, qué es lo que le surgió, qué es lo que pasó para que se dedicara a esto. ¿Desde la pediatría o desde toda mi vida? Pues desde toda su vida. Es su sección, Doc. Ok, bueno, siempre quise ser doctor, toda mi vida. Mi papá es ingeniero, mi mamá era enfermera. Y pues mi papá siempre me enseñó todo lo que era herramientas, trabajo manual. Él, donde vive, nosotros hicimos la casa, desde los cimientos hasta... Terminado. Casi terminado, lo único que no hicimos fue el aplanado y todo eso. Y eso porque ya mi papá ya nos veía cansados, pero es una casa de 2 pisos, 5 recámaras. Su sala mide como 50 metros cuadrados, o sea, bueno, así sí trabajamos mucho y aprendimos muchas cosas. Yo de niño fui muy enfermizo. Mi asma llegaba a tener situaciones épicas, entonces yo fui súper clientazo de La Raza, La 24, cuando existía el anexo de La Raza, o sea, entonces, pues fue el tema donde yo crecí. Va a sonar, yo veía a los doctores y los veía así grandes y caminando con sus batas y hablando entre ellos, y dije, estos tipos han de platicar cosas interesantísimas. Y bueno, ahora ya estoy de este lado. Y sí platica cosas interesantes, muy interesantes. Sí. Trato. Y de hecho mi mamá, dentro de su afán de querer pues que yo progresara, ella siempre me enseñó que el estudio era la base de absolutamente todo. Y mi papá me enseñó a trabajar, el coronel. Entonces, pues ella decía, bueno, este tipo falta a la escuela porque está hospitalizado a cada rato. Y ella iba y me daba las lecciones. Me acuerdo una vez cuando me enseñaba las sílabas y a conjuntar y a la pronunciación de las letras. Me dice, ok, ya estás. Estábamos sentados en una sala de espera. Me dice, ¿qué dice ahí? Y fue de las primeras cosas que yo leí, que decía, Instituto Mexicano del Seguro Social. Eso fue lo primero que yo leí. Wow. Me acuerdo perfecto, estábamos en una clínica aquí por Vallejo. Y ya, entonces, siempre quise hacer esto. Mi papá siempre me decía, cuando seas ingeniero, tienes que hacer esto y las herramientas debes de quererlas mucho. ¿Por qué? Porque un montón de cosas. Y yo, sí, pero bueno, ya después, entré a la UNAM, hice examen, me aceptaron, fui muy feliz. Es emocionante. Recuerdo ese día, porque antes, en la época prehistórica, la gente, la UNAM, pues hacía ese examen y te mandaban por correo el resultado, ni siquiera sabías, ¿no? Y tenías que esperar no sé cuánto tiempo. En algunos casos, perdón que te interrumpa, lo sacaban en el periódico, ¿no? También. No, ese es el Nacional de Residencias. Era emocionante, entonces te mandaban. Entonces
yo me acuerdo, a lo mejor no estoy tan bien, pero si tú veías, ibas a correos y dabas de dirección postal y te daban un sobre grande, es porque te habían rechazado. ¿Por qué? Porque te mandaban tus papeles. Pero si era un sobre chiquito, entonces me acuerdo, estábamos en Tlane, nosotros fuimos a esa correos ahí en Tlalnepantla y fui con mi mamá. Entonces íbamos y de entrada, cuando ves que sacan un sobre chiquito, entonces tu corazón te late fuerte y ya no alcanzamos a llegar a la casa porque teníamos que tomar un camión, caminamos y llegamos a un parque donde está la catedral y ahí me dice ábrelo y yo, tú, y ¡zas! Es usted bienvenido y fue muy emocionante, así, se me hincha aquí, pues porque en aquellos tiempos en mi casa, pues en una época donde un señor que se apellida López también quebró el país, entonces no había opción, entonces que esta escuela me haya aceptado, le tengo mucho cariño. He hecho otras cosas en otros lados, en otras universidades, pero el amor eterno y el agradecimiento profundo es la UNAM. Me acuerdo en mi primer día, en mi primer día de clases, llegué, yo estaba al 10 para las 6 de la mañana de la escuela, y la clase era hasta las 7 de la mañana. Abrieron la escuela a las 6 y yo me metí, y yo así busqué el salón y estaba a las 6:10 afuera de mi salón esperando. O sea, no. Me acuerdo que un compañero mío, Víctor, que ahorita es cirujano, él llegó como al 18 minutos para las 7. Fue el segundo que llegó, yo ya tenía ahí un rato. Y después todos los demás y pues fui muy feliz. Pero siempre quise ser doctor. Cuando era interno, a mí siempre fui como que muy niñero. O sea, me gusta jugar con los niños, ver a los niños pateando la pelota y así, yo quiero ir y jugar y gritar y no lo sé. Entonces, cuando pasé en el internado por pediatría, porque yo siempre dije, voy a ser cirujano cardiovascular. Uy. Y me acuerdo que pues llegaba y con mis pacientes pues estaba con ellos. Aparte, cuando eres interno, te das cuenta que en la escuela no te enseñan nada de pediatría. Rotaste por servicios de pediatría, viste algunos temas, repasaste algunos temas, agarraste pacientes cuando eras estudiante, pero te das cuenta que no sabes en absoluto nada de pediatría. Entonces, hay un doctor, el doctor que lo recuerdo con mucho, varios, el doctor Juanito Martínez, la doctora Yerko, la doctora Estelita, y ellos pues como que te ven, pero más Juan Martínez porque me traía, él llegaba a las 7 de la mañana y tenían que estar los exámenes de laboratorio pegados, las indicaciones hechas y los expedientes ordenados. Entonces yo dije, ay, bueno, llega a las 7, yo voy a llegar al cuarto para las 7, voy a hacer todo eso así. Y cuando llegaba yo corriendo al laboratorio a recoger los resultados de los exámenes. Resulta que no estaban, y yo pues ya subía al piso y lo veía muy sentado con su cara de suficiencia viendo los exámenes. Buenas noches, doctor. Yo, buenas noches. Son 10 para las 7 y yo entro a las 7. No, doctor, eso es lo que le hicieron a usted creer. Pero a las 7 ya tiene que estar todo eso. Y yo... Entonces, bueno, no, son otras épocas. Ahora los doctores los tratas tantito mal y se quejan. Los doctores más jóvenes, la realidad es que los tiempos han cambiado. Muchísimo. No es tan rudo, pero sí deben de ser un poquito más propositivos. Entonces, ok, era su actitud, en vez de quejarme, o sea, tienes que ser resiliente en muchas cosas. Entonces dije, a ver, y entonces opté por llegar a las 6:15
pasar, esperar a que pusieran los exámenes, agarrarlo, subir y, a ver, correr las indicaciones, las decisiones, pues tú como doctor médico interno pregado no las tomas, pero corres las indicaciones y le dejas así y ya. Entonces el día que él llegó, vio todo eso, ya los exámenes pegados, todo eso, entonces dijo, ok, parece ser que ya entendiste, entonces ahora vas a aprender pediatría. Y él me daba clase diario, me enseñaba a preguntar cosas. Yo le aprendía muchas cosas, porque la carrera es ruda, o antes en la vieja escuela donde yo me formé, pues la cosa era muy ruda, o sea, épocas donde llegaban 12 R1 y nada más se graduaban 4 o 5, o sea, era muy difícil porque tenías que, aparte, soportar gente, entonces, no. Pero no, él en cuanto se dio cuenta que yo hice las cosas como él las quería, entonces él se brindó y se sentaba conmigo, y así, porque yo era su interno asignado, o sea, yo estaba asignado a él. Entonces se sentó conmigo y me enseñaba así como otra vez, a ver, los líquidos son esto, las composiciones son esto, los medicamentos son de esta forma, y eso me gusta. Entonces ahora cuando alguien, aquí en este hospital tenemos internos, y cuando alguien veo que tiene talento, si hace las cosas bien, entonces tu doctor, tienes la obligación de enseñarle, ¿sí? Y eso es muy cursi por una razón. Lo juramos, el juramento hipocrático, si tú ves desde que el primero y luego desde la reforma que se hizo después, dice que nosotros le tenemos que enseñar a los que vienen. Y entonces, ¿qué sucede? Sin importar si te pagan o no, si te los asignan o no, es más, ni siquiera debe de importar si te reconocen o no. Sí, porque bueno, las universidades pues hacen plantillas de doctores y ahí los mandan. Pero si es alguien que tú, por ejemplo, bajas y está en urgencias y te ayuda y te dice todo, pues entonces bríndate. Y eso es lo que tenemos que hacer, es una responsabilidad en mi modo de pensar, porque va a haber gente que tenga otros datos, otro modo de pensamiento, pero en mi modo de pensar es eso. O sea, y la verdad es que si te vas a poner a enseñar, pues entonces eso mismo te obliga a ponerte a estudiar. Entonces va siendo una situación, una situación recíproca. La gente joven trae muchas cosas bien interesantes, ¿sí? Pero nosotros también tenemos algo que decir. Y si eso se compagina y se llega en un bien, entonces pues funciona. ¿Y quién es el beneficiado? El niño, el paciente, porque a ellos nos debemos. Entonces, pues es así, el juramento hipocrático va también a sonar otra gente, no dice que tienes que ser pasado de listo con ellos, dice que los tienes que humillar, no dice que los tienes que sobajar, y no tienes que decirles que los tratas mal, pero tampoco dice que tienes que aguantar cuando alguien no quiere estudiar, cuando yo subo al piso y veo que el interno no se mueve, pues yo voy con mis doctores y con quien quiera a revisar a los pacientes. A veces son más propositivos los estudiantes de medicina. Aquí vienen de la UNAM, que la verdad, vienen de la UNAM, vienen de la ANAHUAC, y yo prefiero al que quiera, al que se arrime a ese. ¿Sí? Hace 2 días vino un paciente nuevo, lo vi con la doctora Cari, pediatra de mi grupo. Entonces, llegamos y haces historia clínica y todo eso, y ya cuando haces antecedentes de la madre, pues resulta que es doctor. Pero yo la veía, yo, ¿de dónde? Mi cabeza decía, ¿de dónde la conozco? Al final, pues abordando eso, me dice, doctor, ¿de dónde la conozco? Me dice, doctor, es que yo fui estudiante de medicina aquí. Digo, ya me acordé, tú venías con otra compañera tuya, otro compañero. Entonces, sí,
Y me acuerdo que vimos temas, ¿verdad? Sí, doctor. Y me dice, ya después de que terminé aquí, ella me dijo, yo cuando tenga una hija, la voy a llevar con el doctor. Y me sentí muy halagado, me sentí profundamente halagado, pero eso no le pega al ego, no, le debe de pegar al compromiso, o sea. Sí, sí. claro. Sí, porque es mayor el compromiso, ¿no? Porque al final de cuentas no le cura o le da el seguimiento que ella espera, porque la perspectiva es muchísimo más grande, ¿no? Sí, porque cuando dicen, doctor, es que yo quiero que usted, o sea, si te sientes así como el así de, ay, la capa atrás y el viento de aquí de frente y el sol, no, al menos en mi caso, no se le pega al ego, se le pega al compromiso científico. Eso es a él. Pero bueno, en esos aspectos soy como que más cursi. Habrá gente que tenga otros datos, porque supongo que aquí nos van a ver otros doctores y ellos pensarán diferente, ¿no? Pero no, y me sentí profundamente halagado, platicamos, estuvimos hablando de cosas de doctores, de la vida y todo eso, y se fue muy contenta la abuela, la mamá de ella, también me dio un abrazo fuerte, y yo dije, ok, esperemos que funcione. Y eso es así. Pero si tú me preguntas cómo es que terminé con ellos, porque ellos, y un día llegamos a urgencias, no sabes en qué momento vas a llegar, y ya hay estudiantes que se arriman, que doctor, buenas tardes, ¿podemos pasar visita con usted? ¿Podemos ver con usted? Ok, sí, pero por favor silencio y las preguntas estén afuera. ¿De acuerdo? Sí, ok. Y ellos hacían eso, ellos eran estudiantes, y así como ellos, aquí en ese hospital recuerdo varios de las 2 universidades que me he tocado ver, y terminamos a veces improvisando, a ver, no vamos a agarrar el auditorio, pero nos podemos reunir en algún sitio y trabajamos y abordamos temas. Y la realidad es que nosotros, los especialistas, si viene un estudiante de medicina, pues, no, o sea, enséñale cosas de la especialidad, pero cosas, en mi modo de pensar también aclaro, que les sirvan a ellos cuando sean MG, o sea, cuando sean médicos generales, ¿sí? Porque de nada sirve que le estés enseñando el manejo de ventilador en base a frecuencias y todo ese tipo de cosas, cuando ellos a lo mejor no van a ser pediatras, no van a ser neonatólogos. O sea, ¿qué tienes que abordar con ellos? O sea, un médico general debe de saber calcular líquidos, debe de saber pasar cargas rápidas, debe de saber planes de hidratación oral, ¿sí? Ellos deben de saber qué es un plan A, un plan B, un plan C. Ellos deben de saber cómo se deben de abordar las diarreas, ¿sí? Y el por qué no hay que sumar antibiótico a las diarreas, ¿sí? En la mayoría de los casos, cómo se deben abordar las infecciones de vías respiratorias. Deben de saber, todos los médicos de generales deben de saber el esquema nacional de vacunación, no se lo saben, ¿sí? Y deben de saber el por qué las vacunas se ponen cada 2 meses, ¿sí? Deben de saber en base a casuísticas. En este país todavía se pone BCG, hay gente que se ve así muy elegante diciendo, yo ya no le pongo BCG a mis pacientes, está bien, pero si el esquema nacional lo dice, lo tenemos que hacer, ¿sí? Entonces esa es la situación que nosotros, pero bueno, regresando, para no devolver tanto, ahí me di cuenta en que pues no sabía yo nada de pediatría. El doctor Juanito Martínez me empezó a machacar, y cada vez el volumen de machacadas, o sea, casi los temas, más los temas que como interno tienes que ver, y ya, y lo mismo fue con el doctor, la doctora, cuando estuve con la doctora Estelita, pues ella era más polite, más tranquila. Con la doctora Yerkov, como ella era la jefa del servicio en ese lugar, pues así como que, ya haz las notas, yo te las reviso, me revisaba las notas, y siempre me decía, tienes que mejorar tu dicción, ok, trataba de mejorar la dicción, y ya la firmaba, y ya se iba, y yo, pues terminaba yendo con el doctor Juanito Martínez, haciéndole mosca al otro interno. Y después con el doctor Sánchez, ese doctor me decía, tenemos niños con estos padecimientos, necesitamos un artículo. Y yo, ok,
Me bajaba a la biblioteca y buscaba y buscaba y buscaba. Y una vez subía yo muy contento con 2 artículos y ya yo los leía y se los mostraba y me dice, ya lo leí. Dice, no está muy bueno. Digo, pero tengo otro. Dice, ya lo leí también. Un paso adelante, sí. O sea, y entonces, pues la realidad es que sí, así me formé yo. Entonces una vez estaba yo haciendo las altas y llega un niño y dice, ya me voy, Octavio, yo, que te vaya muy bien. Y yo, porque inventábamos los saludos. La realidad es que siempre es el mismo saludo para todos los niños, pero lo inventamos y terminamos saludándonos siempre porque hay niños que sí hacen saludos muy sofisticados. ¿Sí? Entonces ya el saludo así, me dio un beso y me dejó una paleta Tutsi. Yo, gracias. Y seguía. Y llegó otra niña, se fue de alta también. Con las niñas el saludo es diferente, las princesas no las chocan. Quedito y me dio un beso y me dejó un tinari, no me acuerdo. Y así 5 o 6 niños se fueron dejando. Y yo seguía haciendo mis altas, porque así como se iban, pues también llegaban. Y entonces la doctora Estelita y la doctora Jacob, que estaban enfrente, me dicen, ¿tú vas a ser pediatra? Y yo, no, yo quiero ser cirujano cardiovascular. No, sí, tú vas a ser pediatra. Yo, no, yo quiero ser cirujano cardiovascular. Me dice, y la doctora Estelita me dice, yo tengo 15 años de pediatra y nunca me habían hecho eso. Yo, ok. No, yo me metía, los cargaba. No sé si les cuente. Bueno, sí, una vez un niño me pegó los piojos, o sea. ¡Qué bien! Ahí dijo, sí, sí voy a ser pediatra. Porque los cargaba, pero como yo usaba el dedo corto, mi mamá me decía, oye, mi mamá, nosotros somos 4 hermanos, pero mi mamá se juntaba mucho conmigo, entonces, oye, ¿cómo que? Hijo, digo, revísame, y no, nada más ese. Pero sí me los pegó alguno de los chamacos que yo cargaba en el piso de pediatría. Entonces, pues, sí le dije que no, ya me contaron que ellos nunca habían eso, y luego, pues cárguenlos, hay que darles sesiones de cariño y amor a los niños, en serio, ustedes deben de entender el poder del abrazo. Yo alguna vez leí algunos estudios que decían que si a ti un niño, alguien te abrazan 18 veces, te bajan el estrés. Entonces, pues la realidad es que a mí sí me gusta. Por ejemplo, mi hija luego llega y me abraza y inmediato. O luego, no sé si me gusta. Entonces, yo los cargaba y veía que los niños se tranquilizaban, les enseñaba canciones. Bueno, en aquel entonces, en la prehistoria, pues cantaba canciones de Cricri. Muy buena. Sí. Muy buena. Finalmente, en el servicio social, ya hablando de forma estadística, el 78% de mi consulta fue pediatra. Sí, entonces porque yo leía como el doctor. Y no quería. Y si no quiero, y otro paciente no quiero. Y el doctor Juanito Martínez me traía tras. Y entonces, pues sí, la realidad es que los médicos en formación, si tú los sabes llevar, o sea, tú los estresas y los presionas durísimo, pueden dar el 100%. Pero es selección natural de las especies. Pero si de una forma, o sea, los estresas, pero también les brindas y les enseñas, se van a dar cuenta de lo maravilloso que es esta carrera, de lo extraordinariamente reconfortante que puede llegar a ser. O bueno, también hay cosas tristes. Hace rato diagnosticamos algo triste y tuvimos que hablarle a otros subespecialistas y derivar a este paciente. Entonces, pero si tú los traes y los vas involucrando y los tratas, los presionas, ¿por qué? Porque tienen que aprender, pero los involucras y les enseñas y te brindas, te das cuenta que no lo sabes todo y que te tienes que poner a estudiar, pero ellos también se entran. Entonces, no, les sacas el 120, el 130 y hay unos que te dan el 200%. Y es bien gratificante. Entonces, pero bueno,
Yo he trabajado en el Seguro Social, en la Secretaría de Salud, alguna vez pasé por el departamento, y alguna vez fui al SEMI, y no me toca, no. Entonces, yo lo defino así, los ecosistemas en los doctores, o sea, su ecosistema está como que un poco alterado porque yo pienso distinto, pero soy yo y sí me he llevado descolones desde jefes, desde compañeros y hasta de internos, residentes y estudiantes. Digo, bueno, pues si no quiere, pues no desacuerdas. A ver, ¿quién quiere? Puede ser que nadie te quiera acuerdas, entonces ni modo. Pero la verdad es que la gente cuando se contagia no tienes idea y se siguen. Y lo más importante es que al médico en formación le tienes que despertar, le tienes que dejar la semilla de la curiosidad, ¿es verdad lo que me está diciendo este tipo? Ahora con las tecnologías nuevas, pues puedes así... Investigar en 2 minutos. En 2 minutos de los que estábamos allá en el piso y estábamos hablando del conducto lagrimal. ¿Y cuánto mide el conducto lagrimal? Y todos, no sé, yo. ¿No saben? ¿Y qué? ¿Cómo lo van a resolver? Y nada más se veían entre ellos. Digo, no puede ser. A ver, ustedes tienen el smartphone y todos sacan así, ¡pum! Digo, pues, Ahí. Pues ahí, chavos. O sea, no me enojo, o sea, yo no me enojo, pero si ustedes dicen, no lo sé, pero ahorita le digo, cuando estás en la acción es cuando más receptivo eres, cuando más capacidad se dice de aprender, y sobre todo debes de tener el compromiso de leer, porque bueno, la gente de mi grupo que son subespecialistas, pues traen mucha más ciencia de la subespecialidad que son, pues tú también tienes que aprender a leer, o sea, nadie lo sabe todo, no existe. Es que yo creo que, perdón que me interrumpa, eso es muy importante. Desde la formación que tuvo, de presión en el horario, es desde ahí donde uno se va forjando, ¿no? El hecho de sí presionar y sí a lo mejor causar un poco de estrés, porque efectivamente empieza a generar un modo de curiosidad, de ganas de aprender, ¿a usted le pasó, no? Yo llegué temprano, no, era más temprano. Ok, entonces dices, no, pues mañana tengo que llegar más temprano y ir un paso adelante, ¿no? Siempre estar tratando de llegar un paso adelante para que llegara un momento en el que, esto, sí, mira, aquí está. Y a lo mejor no era exactamente lo que quería, lo que pedía, pero va como encaminado. Y si no, al menos ya tiene como por dónde ir descubriendo, y la otra persona, o en su caso ya le estuvieron diciendo, ¿no? Sí, y las ganas sobre todo de aprender, de estar comprometido, porque la verdad es que tiene razón. En la actualidad, muy poca, hablando en general, ya muy poca gente se compromete. Y dar ese plus, ¿no? Y ser un poquito más, o sea, doy el 100%, pero ¿por qué no dar un poco más? Y eso es lo que vemos nosotras en usted, ¿no? Sí. Que la pasión, el plus que da, no se queda de, nada más tiene una gripita, que es lo que nos ha platicado, investiga, o sea, se mete. Tienes que ser desconfiado, muy desconfiado. Yo conozco mucha gente exitosa, y fue lo que hablábamos la vez pasada. El éxito de un doctor es bien efímero, y no porque se acabe, sino que tú puedes ser, en mi modo de pensar, porque hay gente que tiene otros datos, y créeme que yo soy doctor y veo los ecosistemas de otros doctores y digo, oh my God. Qué fuertes son. Pero tú puedes ser muy exitoso con este paciente y la gente se va muy feliz, muy contenta. En ese momento ya tienes otro y tienes que estar conectado, no pensando, ahorita, sí, cómo no. Sí. No, en ese momento, y otra vez, buenas tardes, y desde el principio a fin. ¿Por qué? Pues porque la fama puede ser muy efímera, puedes ser muy exitoso con él y eres el más bello y el más guapo, pero aquí, si no le caes o no haces las cosas bien, entonces
pues ya no tanto. Entonces es de un paciente a otro. Por eso es que siempre debes de estar como polite, tranquilo. Sí. Es bien fácil, ya. Los mismos repres, doctor Sazo. ¿Te calmas? O Dos rayitas abajo, por favor. Otros de doctor. Y yo los he visto conmigo y con otros. Sensei, eminencia de la medicina. Y yo, ajá, sí. O sea, pero hay gente que les que te encanta, ¿eh? Estoy en esto desde 1994, o sea, en esto de la pediatría desde 1994, o sea, les podría contar. No, tienes que estar desconfiado. Y pues, a mí me resulta, si alguien tiene otros datos y a lo mejor es diferente y ultra eficaz, está bien. Yo soy así, amo esto, voy a seguir siendo así. Entonces, pero sí, no soy necio ni obcecado. Veo, por ejemplo, con la doctora Judith, con la doctora Cari, ellas son doctoras más jóvenes, son buenas, le meten pasión al asunto, entonces a veces las veo que están leyendo, yo, ay, ¿cómo que estás leyendo? Yo, está padre, leamos. O luego nos estamos intercambiando lecturas, o con los especialistas que luego, que están en este grupo, bueno, pues también se hacen esas cosas. Pero así terminé ya cuando me di cuenta que en el servicio social regresando, hoy como redondo, disculpen, que vi el 78% de mis pacientes eran pediátricos. En aquel entonces tenías que hacer un trámite, tenías que escoger la especialidad y no me costó trabajo escoger pediatría. Vamos, con tantos dulces. Dijiste, Sí, sí, Oiga, Doc, y bueno, independientemente de toda esa pasión, de todo eso que nos habla, ¿en algún momento de su vida llegó algún caso o llegó a pensar, me equivoqué? ¿O por qué escogí A mí me gustaría que antes de que nos contestara, pues vemos el saludo a la gente que ya se está conectando. Okay, sí. Y bueno, le comento un poquito de lo que nos han escrito. Ángel Miguel dice, saludos a todos y al doctor. Ángel, feliz cumpleaños. Es nuestro fan destacado, ya, por Siempre favor. nunca se pierde ningún programa. Estaban dependiendo antes Feliz de... cumpleaños. Luego dice, Sandy Alondra Ochoa Robles, hola, quiero hacer una consulta. Ok, luego dice, Arely Salazar, saludos, un placer verla, saludos al doc. Desde Torreón. Desde Torreón, Coahuila, ella. Sandy Alondra dice, lo que pasa es que ya son 3 días que mi bebé de 8 meses no quiere comer, solo toma pecho y nada más, tiene la comida en la boca y no la pasa, lo escupe de la nada, se puso así, de la nada se puso así, no sé por qué, es lo que nos comenta. ¿No le están saliendo dientes? ¿No le están saliendo dientes a tu bebé? Tiene 8 meses, dejó de comer, no mastica, pero sí toma, y no ha tenido fiebre. O sea, sí hay que platicar. Échale una llamadita a tu doctor, o si quieres al ratito me echas una llamadita. En un ratito vamos a estar poniendo ahí los datos del doctor, también la información del consultorio, PIS y todo eso, para que si quieres hacerlo más personalizado, adelante. Si no, ya ahí hay como una introducción del por qué probablemente sería. Ahora sí, disculpe doctor, continuamos. La ventaja de trabajar en un lugar como este y tener un grupo bien cohesionado de diferentes especialidades, nosotros tenemos prácticamente todas, neonato, cardio, cirugía, terapia intensiva, reuma, infecto, o sea, todas, es de que tú como doctor debes de saber con toda honestidad hasta dónde llegas. Y lo debes de saber. ¿Por qué? Porque yo no quiero sentir esa desazón. No va más allá de lo que... No. Porque, por ejemplo, luego en un paciente grave lo ve el infectólogo, lo ve el intensivista, lo ve el cirujano pediatra, lo ve todo ese tipo de situaciones. Entonces, ahí tú vas tomando muchas decisiones, vas viendo esa situación
Pero si es un paciente grave que requiere otras situaciones, tú debes de saber así, aquí y pedir ayuda. No pierdes nada con preguntar y no te quitan nada. Aprende, al contrario, De ahí yo creo que aprende. interviene mucho lo que había hablado, el ego. El no es tener el ego Sí. tan elevado como para decir, no sé esta parte o no la conozco por completo y pedir ayuda. De un especialista, ¿no? De alguien. El hacer un equipo con algún doctor más para poder apoyar al paciente, porque hay muchos doctores que ya tienen el ego muy elevado y al tenerlo tan elevado dicen, no, yo puedo, yo lo voy a sacar adelante. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor es un tema que no lo habían tratado o es algo nuevo y que tiene síntomas parecidos a una gripa, ¿no? Por decirlo, es una gripa. Y el paciente está avanzando, evolucionando y llega un momento en el que ya se topan, puede ser que ya se acaben. Y si usted dice, no, yo aquí tengo y no tengo miedo de preguntar y pedir ayuda, es lo que creo que hasta el día de hoy lo hace hacer más grande, porque no le da miedo el pedir ayuda, el preguntar e el seguir teniendo, exacto, No, aprendiendo. y aprender, porque mira, tú cuando tienes un paciente y le hablas a otra persona, tienes que ver qué dijo el subespecialista. Lo ves, lo lees, él sabe más que tú de ese tema, ¿sí? Y tienes que hablar con él, oye, ¿qué pasó? Y entonces empiezas a aprender, se empieza a hacer lo mismo que tú haces con los otros, empiezas a estar abierto a controlar, y además es tu paciente, eres responsable del paciente, debes de saber qué opinó este señor o este subespecialista y saber, y luego vas con el otro y al mismo tiempo te vas retroalimentando y eso va enriqueciéndote un poquito en el conocimiento, pero obviamente debe estar sustentado, también debes de darle un repasón y eso al mismo tiempo te va dando puntos cardinales que con el paso del tiempo tú ves, oye, pero esto, lo otro, y hemos enriquecido esta situación. Y a todo esto de que mencionaban, por ejemplo, ¿qué ha cambiado obviamente de las consultas normales a las consultas, no sé si le han hecho en línea, por WhatsApp, por Facebook o en algún momento se ha dado esto? Bueno, la realidad es que consultas hay foros de opinión de especialistas que son por redes sociales y son grupos cerrados, tienes que ser doctor y ahí puedes opinar algunas cosas. Pero la realidad, así cabal, es que sí tienes que tener al paciente enfrente. O sea, pacientes que yo ya conozco, que yo sé qué padecimientos tienen, a qué son alergias, o en la cual me habla la mamá por teléfono, yo accedo rápidamente a los datos y veo los antecedentes. Bueno, ahí sí me atrevo a decir, no te preocupes, hijo, vamos a hacer esto, o hijita esto, o ¿sabes qué? Sí. Pero tú vas a ver sí, pero con pacientes que no conoces, puedes establecer una situación muy simple, muy somera, pero ahí sí te arriesgas a tener un error de juicio, ¿sí? Es muchísimo, al paciente lo tienes que tener enfrente. ¿Sí? Sí, yo de hecho yo también soy mucho de esa parte porque mi primer hijo, cuando estaba pequeño, el pediatra que lo atendía también era así, ¿no? De que, oiga doctor, tiene fiebre, tiene esto, tiene eso, este es el pollo, y me decía, no te preocupes, dale esto y es esto y es gripa. Yo decía, pero no tiene gripa, ¿no? O sea, no, sí va a ser gripa, dárselo. Y le daba medicamento y le decía, es que no se compone, no, date 2 días más. Y yo así de, no, es que quiero que lo vea porque pues sí es importante, ¿no? Porque aparte, mamá primeriza y sentía que cualquier cosa que le pasara al bebé ya era peligro, ¿no? Entonces sí, yo sí soy de la idea de que por mucho, está como, el doctor vio que mi hijo es intolerante a la lactosa. No, alérgico a proteína de leche de vaca. Ve, o sea, y realmente yo estaba súper preocupada porque decía, gastritis, está pequeño y lo van a operar de vesícula, apéndice, y eso ya es lo está, peor, ajá, y como mamá, ya sabes que
intensificas al 2000%, entonces así de qué va a pasar, qué va a pasar. Mira, quítale los lácteos y vamos a ver qué pasa. ¿Y qué pasó? Es un problema. ¿Ya? Solito. Ajá, o sea, dijimos, guau, ¿no? Sí, o sea, cuando salía en algún canal, o de hecho cuando doy alguna conferencia, surgen algunas cosas y funcionan. El otro día me invitaron a una mesa redonda y luego me fui a una escuela y platiqué y todo ese tipo de cosas. Pues ya la gente, el contacto así face to face, sí puedes emitir un juicio, pero siempre les aclaro que es un juicio somero. A un paciente sí lo tienes que tener enfrente y tienes que a veces protocolizarlo, porque lo mismo pasó hace rato. Llegó el paciente es que lo veo decaído y se talla un ojo, entonces, ok, hay doctores, tú puedes decirles que dale paracetamol y unas gotas y vámonos. Y ya lo habían visto 2 doctores y nosotros descubrimos algo que en serio necesita tecnología y tercer nivel de atención. Y eso fue porque lo teníamos enfrente, ¿sí? Y muchas enfermedades se pueden parecer. Entonces, respondiendo a tu respuesta, sí me han hablado, me han mandado mensajes. A las personas que me mandan mensajes, discúlpenme, pero a veces son las 11 de la mañana y ya tengo 300 mensajes de WhatsApp y no veo mi WhatsApp. En mi WhatsApp dice, papás, por favor, llama. ¿Sí? Porque no sabes en qué momento puedes tener una emergencia verdadera. Hace unos años, cuando empezaba el WhatsApp, me manda un papá unas fotos donde el niño tenía un traumatismo con lesión ocular y me manda un WhatsApp, ¿sí? Y eran las 3:30 de la mañana. Y ya después no lo vi y una vez me lo encuentro y el señor muy ofendido, te mandé un WhatsApp y no me lo contestaste. Y yo, perdóname, lo revisé y digo, dime que atendiste a tu hijo porque ese ojo, el párpado está lastimado. Sí, es que se cayó de la cama y, o sea, ¿qué hiciste? Bueno, lo llevó a urgencias. Qué bueno que lo llevaste a urgencias, ¿sí? Yo creo que márcame, o sea, si los papás tienen una emergencia, márquenle a su doctor, ¿sí? El doctor te contesta. ¿Sí? Bueno, también conozco doctores que dicen, y se mofan de, yo apago el teléfono a las 6 de la tarde del viernes y lo prendo. Ok, entonces, pues si eso les funciona, está bien, yo no critico, o sea, a lo mejor opino, pero siempre soy más propositivo. Entonces, sí, bueno, lo que me hablaron a las 2:30 de la mañana para preguntarme si iba a dar consulta. Pero, ok. Hay emergencias. Y ya me llega a las 9, ¿le podrías por favor llamar al consultorio? O sea, sí, por eso discúlpenme si no contesto los WhatsApp, porque por ejemplo, si tengo un paciente enfrente y lo estoy atendiendo y le estoy explicando algunas cosas, pues no puedo estar contestando WhatsApp, ¿sí? Y créanme, mi día es muy corrido, o sea, yo llego aquí, tengo que subir, veo, y si estoy pasando visita, hablando con los familiares de los pacientes hospitalizados, revisando al niño, no puedo contestar. Y después tengo que ir a ver al otro, y luego tengo que bajar y me vengo aquí, no puedo estar contestando WhatsApp. Entonces, hay doctores que les funciona y hacen sus redes y no sé qué. No, yo soy mucho más personal, soy de marcaje personal con mis pacientes. Si no estoy en México, siempre hay alguien en el consultorio que pueda acceder a esta situación. ¿Por qué? Porque sí es mi compromiso. Y si me llaman en la madrugada, pues yo contesto. Estaré dormido y tendré voz closa, pero sí me conecto. Contestando, ¿no? Sí, si son pacientes, o sea, doctor, es que usted no me conoce, pero mi niño tiene fiebre. Ya le pregunto, ¿está así asado? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está la respiración? Ok, ¿sabes qué? Puedes hacer esto, pero muévete a urgencias. ¿Por qué? Porque son pacientes que no conozco. Y ya llegando a urgencias, ya sea ya aquí o en su institución, entonces se puede acceder a otras cosas, pero así en pacientes que no conozco, ni por redes sociales, ni a veces por teléfono me atrevo a nada, porque entonces
sí está ese sesgo de decir, sí, era esto y era otra cosa. ¿Qué más? ¿Ya nos contestaron de los dientes? No, no nos ha contestado todavía la chica. A ver, esperemos que nos mande mensajito. Doc, ¿qué tan difícil para usted? Ya nos había contado la vez pasada. Mire, yo últimamente hemos estado platicando con doctores y eso, y vemos que marcan como una línea, ¿no? Para no traspasar y no involucrarse con los pacientes. Yo veo que usted no hace eso. Lo vimos el día que tuvimos la primera entrevista con usted, en donde llegó que tenía un pacientito que ¿Ah, sí? de la radiografía y todo eso, Ujú. ¿no? Y lo vimos realmente afectado, ¿no? ¿Cómo pasa su día? O sea, me imagino que debe tener muchos altibajos porque llega un paciente y es el mejor doctor, gracias, lo ayudó y está súper bien, qué bueno. Salen y como dice, no entra otro y tiene que dar una noticia triste, desgarradora, difícil. ¿Cómo maneja ahí sus emociones, su Debe día? de ser desgaste. Debes de estar listo para todo. O sea, hasta tus mismos pacientes se dan cuenta. O sea, sí hay que involucrarse. Al menos yo sí me involucro. No puedes ser mecánico en una carrera que debe de ser muy humanizada, ¿sí? De hecho, algunos amigos que son hematólogos o oncólogos, ellos, yo los escucho con atención porque ellos tienen que dar noticias diferentes mucho más seguido que yo. Entonces vas aprendiendo en donde el involucramiento de que sí, como no, déjame ver, vamos a trabajar, hacemos un protocolo de estudio, tengamos una verdad científica y sabemos qué hacer, ¿sí? Y a veces, y tienes que ser muy afable con el papá, pero tienes que decirle las cosas como son y le tienes que explicar a modo de que él entienda, comprenda. No es porque sean tontos, ni mucho menos, pero ellos no son doctores y están un poquito obcecados en la urgencia de que su hijo sí. Entonces le tienes que decir que si sí me pega en el año, sí me pega, por supuesto. Claro que me da durísimo. Hay pacientes en los que tú los estás atendiendo y tú ya sabes que han pasado el punto sin retorno. Hay pacientes en donde los papás saben que en algún momento esto va a concluir. Y más en niños, ¿no? Y tú dices, ¿qué sucede? Pues sí, o sea, tratas de ser lo más profesional y humano que se pueda, los atiendes, trabajas, resuelves, estás bien, pero al final yo me retiro a mi espacio y sí habré llorado alguna vez. O sea, sí me da, sí me pega. Sí. Pero vas caminando, vas siguiendo adelante. De hecho, yo sigo siendo amigo de algunos papás y algunos abuelos de niños que ya no están. Y nos encontramos y nos hablamos con cariño, nos hablamos con afecto y así. Y a veces de repente llegan y dicen, ¿qué crees, Octavio? Yo, mande, te vamos a volver a ver otra vez. Y soy feliz, o sea, gracias. Y créeme que eso me pega para bien. Se siente bonito en el ego, pero me pega a mi compromiso. Muchísimo. Los egos son muy severos. Y mira, yo eso, como la puerta negra, lo tengo cerrado con 3 candados. Pero cada vez que voy, mis demonios me piden un infierno más grande. Entonces mejor no, aquí. Pero sí. Y mis subespecialistas todos son buenos, ¿eh? O sea, nos hemos hecho amigos a fin de trabajar y hemos hecho amigos y hemos hecho situaciones en la trinchera, pero yo primero conocí su trabajo. Puede ser muy mi amigo alguien, pero si yo no pienso que es el médico adecuado para mi paciente, no. Como papá, ¿no? Pues es que también soy papá, ¿sí? Exacto. Y a veces, y yo también a veces veo en la trinchera cómo funciona la gente. A veces tenemos el paciente mal, le estamos haciendo cosas y yo veo que están pensando. O a veces
cómo están sus egos y nada, no. Créeme que yo les puedo decir una cosa, que cualquier subespecialista que yo asigne a alguien es mejor persona que yo y mejor médico y mejor ser humano, porque así son la gente con la que trabajo, tiene que ser así, ¿sí? Y puedo decir los nombres que ustedes quieran. La vez pasada hablé del doctor Cibrián, que es un extraordinario cirujano pediatra, y hemos resuelto muchas cosas. El doctor Torres de la Riva, que es un cardiólogo norteño, habla golpeado, pero no deja de ser un gran ser humano. O el doctor Velasco, que también es rudo, pero es un muy buen neonatólogo. O sea, así, o la doctora Edith González, que esa mujer es todo corazón. Entonces, que es un muy buen infectólogo pediatra, o la doctora Martita Vilé. O sea, yo puedo hablar de ellos, puedo decir sus nombres, y yo les puedo asegurar que son mejores personas, grandes seres humanos y todavía mucho mejor profesionales y grandes científicos. O sea, yo puedo decir, estoy contento con eso, puedo decir, mi grupo es bueno, funciona, académicamente es competente y humanamente podemos decir algo que más. Pues efectivamente, doctor, por eso yo creo que es este espacio para presentarles un poquito de quién es usted, por qué, la pasión que tiene, cada que habla de su profesión, de sus pacientes, y eso es lo más bonito que podemos, ¿no? Y la confianza que da, y que la gente que nos está viendo tenga la confianza de poder traer a sus pequeñitos, porque sabemos que están con un doctor que va a ser comprometido y que va a darle exactamente a lo que tiene, y que si no, tiene un equipo de trabajo que va a poder ayudarlo en cualquier momento que requiera, ¿no? Entonces yo creo que esa es la intención, y sobre todo el hecho de que... Se cayó la transmisión, Facebook no la detuvo. No, de hecho... ¿Ya reinició? Yo dije, de hecho aquí la tengo. Bueno, entonces a mí me gustaría que vamos a ir poco a poco cada semana mostrando una parte. Habíamos quedado en que otro programa va a ser más de preguntas y respuestas hacia el momento de estar interactuando, así que ya saben, tienen alguna pregunta, algo, ojo, no significa que va a dar consultas en línea, no lo va a estar haciendo porque ya aclaró que es muy importante tener al paciente aquí, pero claro, o sea, como ahorita, oye, mi bebé no come, bueno, por la edad se puede suponer esta situación, pero se pueden dar consejos, sobre todo la cuestión de interactuar para que tengan la confianza de que en el momento que van a venir ya con el doctor, van a tener todas las herramientas necesarias, ¿no? Porque siempre como mamá te recomiendo un doctor, ¿es bueno? Sí. Y vas, ¿no? Y llegas así como que, no me gustó. ¿Y por qué? ¿Por qué no pregunté yo, no? Pero ¿por qué no preguntaste? Saca tus dudas, hazlo. Y mucha gente es tímida, es penosa, y no sé, aunque seamos luego mamás muy aprensivas, pues realmente no, preferimos sí, está bien, escuchar. Entonces, pues qué mejor que ahorita usted esté explicando, está diciendo, y conforme vamos pasando en las secciones, pues van a conocer muchísimo más de usted, ¿no? Gracias. La realidad es que de la Academia Americana de Pediatría que debe decir, no lo hagas, ¿sí? Otro tema, algún día hablaremos de por qué ya no vamos a usar andaderas, el por qué ya no se usan los brincolines, ¿sí? Y temas álgidos, lo que yo les voy a decir siempre va a tener un fundamento científico, va a ser comprometido con la verdad científica, no con las cosas que yo crea, se los prometo, y que les sirva a los papás, ¿sí? Si tienen que hablemos de algo así, entonces pues ya ver con qué los sorprendemos dentro de 8 días que nos veamos. Pues yo creo que agradecerle nuevamente que pues, haya aceptado, ¿no? Que la gente haya querido esa sección y que usted se dé el tiempo de poder platicar con todos nosotros y decirles, miren, vamos a darles fundamentos, vamos a darles una introducción de lo que está como permitido, no vamos a entrar en discusiones, no vamos a entrar en debates, porque serían cuestiones de nunca acabar, ¿no? La verdad es que es estar peleando como contra la pared, y no es la intención tampoco. La intención es que tengan un espacio en donde se sientan a gusto, en donde conozcan el trabajo que está haciendo el doctor y su equipo, pero sobre todo que si son padres o madres primerizos y realmente no saben hacia dónde llegar y que no es algo tan grave, pues ya
van conociendo como el camino, ¿no? Porque efectivamente muchos como padres cometemos el error de, en mi caso, yo con mis 3 hijos y a los 3 los metí a andadera, ¿no? A los 3 los metí al brincolín, no lo conocía. Y hasta ahora y de ahorita estoy enterando que no es bueno. Afortunadamente A ya los 3 le crecieron. diste Danonino. A los 3 le diste Yakult. Sí. Ya, por favor. Ya no, por favor. Calma. Tenemos que enriquecer. Esto es para opinar. Podemos criticar, pero ahí va una situación. Criticar sin denostar es muy sano, pero también hay que criticar y proponer, ¿sí? Las propuestas, nosotros estamos alimentados de mucha carga negativa en redes sociales. Los pejistas hablan más de los otros del PRI, del PAN, y se dicen, y todo ese tipo de cosas, y señores, no hay que dividir. Sí podemos quejarnos, pero proponemos, pero no vamos a denostar. A lo mejor alguien me denosta, nunca va a tener una respuesta. Si opina, está bien, puedo yo contestar, pero yo no me voy a dividir con otro mexicano. Esto que estamos haciendo hoy es para proponer cosas que le sirvan a cualquier persona que tenga hijos, que esté donde esté, ¿sí? Propongamos y dejemos de hacer una carga negativa, no sé, en una balanza, no sé qué tan negativa esté el asunto, pero las negatividades están, no, propongamos, seamos, hagamos que funcione, esa frase es mía, que sirva, y los invito a opinar, los invito a preguntar. Yo les prometo una cosa, no lo sé todo, pero sí me puedo poner a estudiar, y si necesitamos traer en un tema a alguien que sea especialista, lo traemos. La verdad es que tenemos que sacar cosas muy buenas de este espacio, por eso estoy aquí, y que funcione. Sí, de hecho, no sé si usted está de acuerdo que el próximo programa ya tengamos una sorpresa y que regalemos un termómetro infantil. ¿Qué le parece? ¿Le gustaría? Pero usted pone la dinámica. Usted dice no, a eso no. Ok. Nosotros ponemos el termómetro Ajá, y usted lo regala. Vamos a hacer una cosa. Estamos en una época de calor y frío, en donde los medicamentos que no se conservan bien se pueden fermentar y provocar una diarrea. A la mamá que nos dé la mejor idea de qué hacer en caso de diarrea, ¿sí? Y puede ser un tema que podemos abordar la próxima semana. A la mamá que nos dé, a ver, en caso de diarrea se me ocurre que hagamos esta situación así asado, a la que tenga la mejor idea científica, ¿sí? A ella le vamos a dar. Nada de remedios caseros, mamá, No. por favor, abstente de comentarios. Por favor, no Tehuacán con coca, ni Ciudad con Tecito. Tehuacán, ni tés, ni Entonces, nada de esas para cosas. aclarar, es a la mejor, o sea, la mejor idea que den las mamás para contrarrestar la diarrea. A ver, yo mamá, cuando mi niño le da diarrea, hago esto. Y, o sea, no tengan miedo a equivocarse. Aquí no, Sí, no pasa no. Y eso estaría genial porque así vemos cuáles son los errores que como mamá cometemos, ¿no? Entonces, Perfecto. atrévanse, no vamos a criticar a nadie. Al final vamos a dar un aspecto científico. Las recomendaciones están descritas, y están escritas en las tendencias, en los libros y en los foros de pediatría. Hay gente que estudia esto. Entonces tengo tarea, me voy a poner a estudiar, vamos a hacer recomendaciones básicas, sí, pero siempre háblenle a su pediatra, acérquense a él, los pediatras saben algunas cosas, ¿sí? Y que les digan, que les enseñen. Nosotros los doctores tenemos que hacer que los papás aprendan, o sea, le apostamos a la enseñanza, tenemos que hacer que los papás tengan enseñanza. ¿Por qué? Porque van a saber qué hacer. No uso la palabra educación, porque educación es lo que mamas en tu casa, ¿sí? Enseñanza, y aprendamos todos, y que le convenga a los niños, a nuestro país, a todo el mundo. Así es. Sí. Pues muchísimas gracias, ya tengan tarea, pero pues qué mejor tarea que recibiendo siempre un premio, ¿no? Sí, ya ahí claro. está, ya tenemos aquí el padrino de los regalos. Gracias. Es el padrino que ya estamos inaugurando por
nueva sección, por aprender un poquito más acerca del tema de ahora, en este caso va a ser de la diarrea. Y pues ya saben, como siempre y como últimamente les he estado diciendo, no se olviden de estar compartiendo con gente que necesite un buen pediatra. Miren, mándenle la página, estén atentos a las publicaciones, compartan, y cualquier pregunta que tengan, mándenla, que aquí vamos a estar con el doctor. ¿Algo que tengan que decir, chicas? Pues yo agradecerle porque, bueno, la verdad el doctor ya es muy conocido, o sea, que haya aceptado estar en Único, híjoles, pues nos honra mucho. Y como él comenta, pues vamos a aprender con él, y para que vean que en Único tenemos a los mejores especialistas, no traemos a alguien que no sepa o no se base en cosas científicas como es el doctor, ¿no? Muchas gracias, doc. Y pues muy agradecida, la verdad, de poder estar aquí, de poder encontrarlo nuevamente. Creo que desde que lo conocimos la primera vez en Expo fue una situación, toda una actividad importante que al final, aparte, a mí me ayudó muchísimo, me dio a conocer más cosas. Ya les pego a mis sobrinos más, no es cierto. No es cierto, sino más bien como me ayuda a entender, porque obviamente pues mi generación no está como tan adecuada, ¿no? Y muchas veces creemos que pues lo sencillo, lo rápido en YouTube, encontramos 3 y listo, ¿no? Vámonos. Entonces, eso es importante, que obviamente hay alguien escuchándonos y que tal vez no tenga todas las herramientas, ¿no? Entonces, estoy muy agradecida, muy feliz porque es una nueva sección, entonces vamos a estar aquí compartiendo, divirtiéndonos, explicando y pues todo eso, ¿no? Entonces, pues ya, nada más, Doc. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí y nos vemos mañanita. Sí, mañana, acuérdense, Jueves Palomero. Hablando ciencia con conciencia, ética y humanismo. Hagamos conciencia. Gracias. Bye.